Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy tengo un tema que toca una fibra sensible en muchos de nosotros, un tema sobre el que creo firmemente y que me llena de esperanza, la segunda oportunidad. Y en particular, vamos a hablar de Kerem, un hombre que con una pasión arrolladora, está luchando por conseguir una. El título lo dice todo, Kerem suplica con pasión por una segunda oportunidad. ¿Lo logrará? Vamos a sumergirnos en su historia, a analizar sus motivaciones, a entender la complejidad de su situación y, sobre todo, a ver si esa llama de esperanza que lo impulsa a seguir adelante se convierte en realidad. Antes de empezar de lleno con la historia de Kerem, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, por favor, no duden en suscribirse al canal. Para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de historias inspiradoras, consejos útiles y reflexiones que nos hacen pensar. Así, activando la campanita, se mantendrán al tanto de cada nuevo vídeo que subamos. No se lo pierdan. Bien, ahora sí, entremos en materia. La historia de Kerem es la historia de alguien que ha cometido errores que lo han llevado a una situación difícil. No voy a entrar en detalles específicos sobre esos errores, porque creo que lo más importante es centrarnos en su presente, en su futuro y en cómo está luchando por redimirse. Pero sí les puedo decir que Kerem, como muchos de nosotros, ha pasado por momentos oscuros, momentos de desesperación, momentos donde la fe en sí mismo parecía tambalearse. Pero Kerem es un luchador. Y es aquí donde entra la pasión. La pasión por cambiar, la pasión por demostrar que ha aprendido de sus errores, la pasión por ser una mejor versión de sí mismo. Esa pasión es el motor que lo impulsa, la energía que le da fuerzas para enfrentarse a los obstáculos que se le presentan en el camino. ¿Y qué es lo que Kerem está suplicando? ¿Cuál es esa segunda oportunidad que tanto anhela? Pues bien, Kerem busca una segunda oportunidad para demostrar que es capaz de construir una vida diferente. Una vida donde los errores del pasado no definan su futuro. Una vida donde pueda contribuir positivamente a la sociedad. Una vida llena de propósito y significado. Está suplicando la oportunidad de demostrar su valía, de recuperar la confianza de quienes lo rodean y, sobre todo, de reconciliarse consigo mismo. Ahora, la pregunta clave, ¿lo logrará? Esa es la pregunta que nos mantiene enganchados, ¿verdad? La respuesta, amigos, no es sencilla. No puedo decirles un sí rotundo porque el camino hacia la segunda oportunidad es arduo, lleno de desafíos y de momentos de incertidumbre. Pero tampoco puedo decirles que no porque la determinación de Kerem, su pasión y su esfuerzo constante son innegables. El proceso para obtener una segunda oportunidad, en la vida de Kerem y en la vida de cualquiera de nosotros, implica varios pasos cruciales. Profundicemos en cada uno de ellos. *** 1. La autoevaluación, el espejo de la verdad ***. El primer paso, y quizás el más difícil, es la autoevaluación. Es el momento de mirarse al espejo con honestidad brutal, de enfrentarse a los propios demonios y reconocer las sombras del pasado. En este proceso, Kerem necesita hacer una profunda introspección. Debe preguntarse, ¿qué hice mal? ¿Por qué lo hice? ¿Qué consecuencias tuvieron mis acciones? ¿Cómo afectaron a los demás y a mí mismo? Esta autoevaluación no es un juicio sumario, sino un análisis constructivo. No se trata de flagelarse, sino de comprender. De entender las motivaciones, los errores de juicio, las debilidades que llevaron a cometer esos errores. Implica un profundo acto de valentía, porque enfrentarse a la propia vulnerabilidad no es fácil. Requiere dejar de lado las excusas, las justificaciones y las defensas, y abrazar la verdad, por dolorosa que sea. En la autoevaluación, Kerem debe identificar los patrones de comportamiento que lo llevaron por el camino equivocado. Fueron malas decisiones, impulsividad, falta de planificación, una influencia negativa de su entorno, problemas de salud mental, o una combinación de factores. Comprender las causas subyacentes es crucial para evitar repetir los mismos errores en el futuro. Este proceso puede ser desgarrador, pero es esencial. Es como una cirugía al alma. Se necesita el coraje para abrir las heridas, limpiarlas y empezar a sanarlas. Es el primer paso para reconstruir la confianza en sí mismo y para demostrar a los demás que está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos. Puede implicar llevar un diario, buscar terapia, hablar con un mentor o simplemente pasar tiempo a solas,
reflexionando sobre el pasado y planificando el futuro. Asterisco 2. El arrepentimiento genuino, el lenguaje del corazón asterisco. El segundo paso es el arrepentimiento genuino. No se trata de un simple lamento superficial, de unas palabras vacías que se dicen para quedar bien. El arrepentimiento genuino es un sentimiento profundo que nace del corazón. Es la comprensión real del daño causado, el reconocimiento del dolor que se provocó y la profunda tristeza por las consecuencias de las propias acciones. El arrepentimiento genuino es un proceso que va más allá de las palabras. Se manifiesta en las acciones, en el comportamiento, en la forma de relacionarse con los demás. Es un cambio de actitud visible y palpable. Kerem debe demostrar con sus hechos que siente un verdadero pesar por lo sucedido. Debe mostrar empatía por las víctimas, reconocer el dolor que causó y buscar formas de mitigar las consecuencias. Esto implica asumir la responsabilidad de sus actos, pedir perdón sinceramente y estar dispuesto a hacer lo necesario para reparar el daño. El arrepentimiento genuino es un proceso que requiere tiempo. No se puede fingir. Se siente, se vive, se demuestra. Es un compromiso real con el cambio y la mejora personal. En la práctica, el arrepentimiento genuino se traduce en gestos de humildad, en la disposición a escuchar a los demás, en la voluntad de ser honesto y transparente en sus acciones. Implica cambiar la forma en que se relacionaba con el mundo, dejando atrás la soberbia, el egoísmo y la falta de respeto por los demás. El arrepentimiento genuino es el puente que une el pasado con el futuro, y que permite empezar a construir una nueva relación con uno mismo y con los demás. Asterisco 3. La enmienda, la reconstrucción del puente asterisco. El tercer paso, la enmienda, es el acto de reparar el daño causado. Es el intento de reconstruir lo que se destruyó, de mitigar las consecuencias de los errores, y de demostrar que se está comprometido con la reparación y la mejora. Este proceso puede ser complejo y difícil, dependiendo de la naturaleza de los errores cometidos. La enmienda puede tomar muchas formas. Puede implicar pedir disculpas a las personas afectadas, buscando la forma más apropiada y sincera de hacerlo. Puede implicar la restitución de bienes o recursos que se perdieron o se dañaron. Puede implicar la realización de tareas comunitarias o la participación en programas de apoyo. En algunos casos puede implicar incluso enfrentarse a consecuencias legales, asumiendo la responsabilidad ante la justicia. Pero la enmienda no se limita a las acciones externas. También implica un cambio interno. Implica aprender de los errores, desarrollar nuevas habilidades, adquirir nuevos conocimientos y transformar la forma en que se piensa y se actúa. La enmienda es un proceso continuo, un compromiso permanente con la mejora personal y con la contribución positiva a la sociedad. En la práctica, la enmienda puede implicar buscar ayuda profesional, como terapia o asesoramiento. Puede implicar participar en programas de rehabilitación o de desarrollo personal. Puede implicar el voluntariado, la participación en actividades comunitarias, o la búsqueda de nuevas oportunidades laborales o educativas. La enmienda es el camino hacia la redención, la oportunidad de demostrar que se ha aprendido de los errores y que se está comprometido con construir un futuro mejor. Asterisco 4. El esfuerzo constante, el maratón de la vida asterisco. El cuarto paso, el esfuerzo constante, es la clave para la segunda oportunidad. La redención no se concede por arte de magia. No es un premio que se entrega por haber prometido cambiar. Es un proceso que requiere un esfuerzo diario, constante y perseverante. Kerem necesita mantenerse firme en su compromiso, superar los obstáculos que se le presenten, aprender de sus errores y seguir adelante sin rendirse. El esfuerzo constante implica disciplina, perseverancia y determinación. Implica establecer metas claras, planificar el futuro y trabajar duro para alcanzar los objetivos. Requiere superar la pereza, la procrastinación y la tentación de volver a los viejos hábitos. Exige una actitud positiva, la capacidad de aprender de los fracasos y la voluntad de seguir adelante incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Este esfuerzo constante se manifiesta en la vida diaria. Implica cumplir con las responsabilidades, mantener una rutina, cuidar la salud física y mental, y rodearse de personas que apoyen el cambio. Implica ser proactivo, buscar nuevas oportunidades, y estar dispuesto a asumir nuevos desafíos.
El esfuerzo constante es la prueba de que se está comprometido con la transformación personal y que se está dispuesto a hacer lo necesario para construir un futuro mejor. *** 5. La paciencia, el tiempo cura, el tiempo revela ***. El quinto paso, la paciencia, es esencial en el camino hacia la segunda oportunidad. La redención no es un proceso instantáneo. Requiere tiempo, paciencia y persistencia. Kerem tendrá que esperar, tendrá que demostrar que está comprometido con el cambio y confiar en que, con el tiempo, su esfuerzo será reconocido y recompensado. La paciencia es la capacidad de esperar sin desesperarse, de confiar en el proceso, y de mantener la esperanza, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Es la habilidad de aceptar los contratiempos, de aprender de ellos y de seguir adelante con renovadas fuerzas. La paciencia implica confiar en el tiempo sabiendo que es el mejor aliado para sanar las heridas del pasado y para construir un futuro sólido y duradero. En la práctica, la paciencia se manifiesta en la capacidad de manejar la frustración, de resistir la tentación de rendirse, y de mantener una actitud positiva y optimista, incluso cuando las cosas no van como se esperaba. Implica confiar en el proceso de cambio, sabiendo que el tiempo es un factor esencial para la transformación personal. La paciencia es la llave que abre la puerta a la esperanza, la fe y la redención. ***. Las herramientas de Kerem, un arsenal para la transformación ***. Ahora, ¿qué herramientas tiene Kerem para lograrlo? ¿Qué recursos ha utilizado? En mi investigación, he descubierto que Kerem está empleando una serie de estrategias clave para impulsar su transformación. ***1. El apoyo social, el anclaje en la tormenta ***. El apoyo social es un pilar fundamental en momentos de dificultad. Kerem ha sabido rodearse de amigos, familiares y mentores que creen en él, que lo impulsan a seguir adelante y que le ofrecen su apoyo incondicional. Este apoyo es como un ancla en medio de la tormenta, que le permite mantenerse a flote y no dejarse arrastrar por la desesperación. El apoyo social puede tomar muchas formas. Puede ser el apoyo emocional de un amigo o familiar, el consejo de un mentor experimentado, o la participación en grupos de apoyo o de autoayuda. Lo importante es tener un círculo de personas que crean en ti, que te animen, que te escuchen, y que te ayuden a superar los desafíos. Kerem ha buscado activamente este apoyo conectándose con personas que tienen una visión positiva de la vida, que lo inspiran, y que lo motivan a ser una mejor versión de sí mismo. El apoyo social es un recordatorio constante de que no está solo en su camino, y que siempre hay personas que están dispuestas a ayudarlo. ***2. El crecimiento personal, la construcción de un nuevo ser ***. El crecimiento personal es esencial para superar los errores del pasado y construir un futuro mejor. Kerem está invirtiendo en sí mismo, en su desarrollo personal. Está leyendo libros, asistiendo a cursos, buscando ayuda profesional, y participando en actividades que le permiten aprender, crecer y expandir sus horizontes. El crecimiento personal implica desarrollar nuevas habilidades, adquirir nuevos conocimientos, y transformar la forma en que se piensa y se actúa. Implica salir de la zona de confort, asumir nuevos desafíos, y estar dispuesto a aprender de los errores. El crecimiento personal es un proceso continuo, que dura toda la vida. Kerem está comprometido con este proceso. Está buscando activamente nuevas oportunidades para aprender y crecer, tanto a nivel personal como profesional. Está leyendo libros de autoayuda, asistiendo a seminarios sobre desarrollo personal, y buscando la ayuda de terapeutas o consejeros. El crecimiento personal es el motor que impulsa su transformación, y que le permite construir un futuro más sólido y satisfactorio. ***3. La disciplina, el hábito de la excelencia ***. La disciplina es clave para mantener el rumbo y no desviarse del camino. Kerem ha establecido una rutina, un horario que le permite enfocarse en sus metas y mantener la disciplina necesaria para alcanzar sus objetivos. La disciplina es la capacidad de controlar los impulsos, de cumplir con las responsabilidades, y de seguir adelante incluso cuando no se tiene ganas. La disciplina implica establecer metas claras, planificar el futuro y trabajar duro para alcanzar los objetivos. Implica cumplir con las responsabilidades diarias, mantener una rutina, y evitar la procrastinación. La disciplina es un hábito que se desarrolla con el tiempo, a través de la práctica y la perseverancia. Kerem ha aprendido a incorporar la disciplina en su vida.
Ha establecido una rutina diaria, que incluye tiempo para el trabajo, el estudio, el ejercicio y la reflexión. Ha aprendido a controlar sus impulsos, a cumplir con sus compromisos y a mantenerse enfocado en sus metas. La disciplina es la base de su éxito y le permite avanzar con constancia hacia sus objetivos. Asterisco asterisco 4. La resiliencia, el arte de renacer asterisco asterisco. La resiliencia es una cualidad fundamental para superar los desafíos de la vida. Kerem ha demostrado una increíble capacidad de recuperación ante la adversidad. Ha aprendido a levantarse después de cada caída, a aprender de sus errores y a seguir adelante con más fuerza. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a las circunstancias, de superar los obstáculos y de salir fortalecido de las experiencias difíciles. La resiliencia implica desarrollar una actitud positiva, la capacidad de aceptar los desafíos y la voluntad de aprender de los fracasos. Implica desarrollar la confianza en sí mismo, la capacidad de manejar las emociones y la habilidad de buscar ayuda y apoyo cuando se necesita. La resiliencia es una cualidad que se puede cultivar a través de la práctica y la experiencia. Kerem ha demostrado una gran resiliencia. Ha enfrentado muchas dificultades, pero ha aprendido a superarlas. Ha aprendido a aceptar los desafíos, a aprender de los errores y a seguir adelante con más fuerza. La resiliencia es una de sus mayores fortalezas y le permite enfrentar el futuro con esperanza y optimismo. Asterisco asterisco 5. La fe, la chispa de la esperanza asterisco asterisco. Ya sea religiosa en sí mismo o en el futuro, la fe es un elemento esencial para mantener la esperanza y la motivación en momentos de dificultad. Kerem, en su camino, ha encontrado la fuerza en creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. La fe es la creencia inquebrantable en algo superior, en la posibilidad de un futuro mejor y en la capacidad de superar los desafíos. La fe puede tomar muchas formas. Puede ser religiosa, espiritual o simplemente la fe en uno mismo y en la capacidad de cambiar. La fe es un motor que impulsa la esperanza, que da sentido a la vida y que permite mantener una actitud positiva y optimista, incluso en los momentos más oscuros. Kerem ha encontrado la fe en su camino. Ha encontrado la fuerza en creer en sí mismo, en su capacidad de cambiar y en la posibilidad de un nuevo comienzo. La fe es la chispa que enciende su esperanza, que lo motiva a seguir adelante y que le permite enfrentar el futuro con determinación y optimismo. Asterisco asterisco el veredicto final, un camino por recorrer asterisco asterisco. En definitiva, la historia de Kerem es un ejemplo de perseverancia, de lucha y de esperanza. Es una historia que nos recuerda que todos cometemos errores, pero que también todos merecemos una segunda oportunidad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el perdón, la redención y la capacidad de cambiar. ¿Y cuál es el veredicto final? ¿Logrará Kerem su segunda oportunidad? Bueno, la respuesta, como les decía al principio, aún no está escrita. El futuro de Kerem depende de su esfuerzo, de su perseverancia y de su capacidad para demostrar que ha cambiado. El camino hacia la redención es largo y tortuoso. No hay garantías, solo la promesa de la lucha. Lo que sí sé es que Kerem, con su pasión y su determinación, está luchando con todas sus fuerzas por conseguirlo. Y eso, amigos, ya es un triunfo en sí mismo. Es un testimonio de la capacidad humana para la transformación, para la superación, para la esperanza. La segunda oportunidad no es un regalo, es una conquista. Es un logro que se obtiene con esfuerzo, con sacrificio, con perseverancia. No es un derecho, es una posibilidad. Y Kerem está demostrando que está dispuesto a luchar por ella. Asterisco asterisco lecciones para todos, sembrando semillas de cambio asterisco asterisco. Así que, ¿podemos aprender de la historia de Kerem? Podemos aprender que nunca es demasiado tarde para cambiar, que siempre hay esperanza, que la perseverancia es clave y que la pasión es el motor que nos impulsa a alcanzar nuestros sueños. Podemos aprender que todos cometemos errores, pero que también todos merecemos una segunda oportunidad. Podemos aprender que el perdón, la redención y la capacidad de cambiar son posibles, si estamos dispuestos a hacer el trabajo necesario. Podemos aprender a valorar la importancia de la autoevaluación, del arrepentimiento genuino, de la enmienda, del esfuerzo constante y de la paciencia. Podemos aprender a buscar el apoyo de los demás, a invertir en nuestro crecimiento personal, a practicar la disciplina, a desarrollar la resiliencia y a mantener la fe.
La historia de Kerem es un recordatorio de que el camino hacia la segunda oportunidad es un viaje de transformación. Un viaje que implica autoevaluación, arrepentimiento, enmienda, esfuerzo constante y paciencia. Un viaje que requiere apoyo social, crecimiento personal, disciplina, resiliencia y fe. Un viaje que es posible para todos nosotros. *** Invitación a la reflexión y a la acción ***. Llegamos al final de este vídeo. Espero que la historia de Kerem les haya inspirado y les haya dado una nueva perspectiva sobre la segunda oportunidad. Quiero agradecerles por acompañarme en esta reflexión, por ser parte de esta comunidad y por su apoyo constante. Me encantaría saber qué piensan sobre la historia de Kerem. ¿Creen que logrará su segunda oportunidad? ¿Qué consejos le darían? ¿Qué lecciones aprendieron de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Sus ideas y perspectivas son muy valiosas para mí. Y ahora, para finalizar, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer la historia de Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.